Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Estamos ahora en los jardines de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con el vicerrector de esta casa de estudios, el doctor e historiador Manuel Burga. Buenos días, Manuel. Mucho gusto, César, de estar aquí acompañándote. Muy bien. Quisiera, desde la perspectiva de la historia, ver el tema sobre el cual tú has escrito de las relaciones peruano-chilenas. Digamos, para nosotros es una historia dolorosa, para ellos es una historia gloriosa, de una victoria militar, ¿no es cierto? Y la cuestión central es que en el siglo XXI podemos seguirse amarrados a los sentimientos engendrados en el siglo XIX. Bueno, deberíamos superar el trauma de la derrota, pero la historia con Chile es una historia muy larga, es una historia desde que Chile estaba poblada solamente por mapuches y formaba parte del imperio de los incas. Y después era Nueva Toledo y el Perú era Nueva Castilla, luego una capitanía y el Perú un virreinato, o sea que hay una larga historia de relaciones con Chile, relaciones que se vuelven complicadas en el siglo XIX, con la guerra de los años 30, que termina con la Confederación Peruano-Boliviana, y después con la Guerra del Pacífico del 79-81, donde la derrota se vuelve dramática, porque incluyó la pérdida de dos provincias sureñas, ¿no? Tarapacá y Arica, y también la captura momentánea de Tacna hasta 1929. Es decir, eso cualquiera puede recomendar, cualquier psiquiatra puede recomendar olvidar lo traumático. Es difícil. Y recordar lo bueno. Pero el político y pensador francés Ernest Renan decía que las naciones, cuando son naciones, saben recordar y saben olvidar. Y llegará el momento en el Perú de saber recordar y saber olvidar. La pregunta es, ¿ha llegado ese momento en el Perú actualmente? Claro. Yo no podría responder con exactitud. Pero ahora estamos justamente por terminar con el último punto digamos, conflictivo en las relaciones bilaterales, digamos. Ya está todo arreglado, menos el asunto marítimo. Es un asunto pequeño, digamos, de cuadrantes y de superficies que se espera que la Corte Internacional de la Haya lo resuelva. Pero en realidad lo que se debería promover en el Perú es una política de buena vecindad con Chile. Definitivamente Chile es muy útil para el Perú y el Perú también es un mercado importante para Chile. Tenemos intereses complementarios, ¿no es cierto? Tenemos muchos intereses que son bilaterales. Incluso Chile tiene un sistema educativo mejor que el peruano, aparentemente. Las universidades y los colegios funcionan de manera en buen nivel educativo. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. El Perú es un país con muchos recursos naturales y los recursos naturales también interesan a otros países del mundo. Es decir, lo mejor sería una política de buena vecindad, pero teniendo en cuenta lo que la historia nos enseña también. Sí, la inteligencia de las personas se nutre de la historia también. Así es. Porque si no, los países, como dice el filósofo español de la Universidad de Harvard, los países que olvidan su pasado están expuestos a cometer los mismos errores. Exactamente. Por eso hay que conocer bien la historia. Pero yo tengo la impresión, es una cuestión muy personal, no sé qué piensas, de que en el Perú se enseña mal la historia. En el sentido de que hay una serie de mitos que tenemos que son basados en errores históricos, sobre el Tahuantinsuyo, por ejemplo, sobre la conquista, sobre lo que es la esencia del Perú, sobre qué es ser peruano, desde cuándo hay peruanos. Hay ideas, yo diría, algunas veces mitológicas, y esas ideas impiden a veces crear una conciencia nacional madura y propia de la época. Esa es mi impresión personal, no sé qué piensas tú. Bueno, la historia es una narración crítica del pasado, desde el siglo XVIII. Y toda la historia moderna es una narración crítica del pasado. Y todas las naciones hacen sus narraciones críticas del pasado, porque si no caeríamos en la apología
pura y simple de la historia. Y dentro de esa presentación crítica del pasado está justamente eso de preguntarnos desde cuándo existe el Perú, ¿no?, como nación, que es un invento moderno. La respuesta es probablemente desde la segunda mitad del siglo XIX, en que aparece una crítica de la ausencia de nación. Si están criticando de la ausencia de nación, es porque la nación está apareciendo sigilosamente, ¿no? Manuel González Prada culpabilizaba de la derrota de la Guerra del Pacífico a la ausencia de nación. Claro. Entonces, cuando se dice que la nación falta, es porque se asoma con algunas dificultades. Entonces, quiere decir que frente a lo que nosotros pensamos, la que se ha difundido, digamos, con esa lógica, si la nación aparece recién en el siglo XIX, quiere decir que, por ejemplo, Huayna Cápac no era peruano. Definitivamente era inca. Era inca, pero es diferente. Era cusqueño. Igualmente el virrey Toledo, el virrey Fernando Abascal eran españoles, porque había el sistema del virreinato peruano. Pero en cambio, Hipólito Unanue es un criollo, pero un criollo peruano. En cambio, a los peruanos del siglo XX ya no le decimos ni criollos, ni mestizos, ni indígenas, simplemente peruanos. Así es, porque ya el sentido nacional ya está surgiendo, es pluricultural, ¿no es cierto? Porque la nación ha surgido y la nación no es un sentimiento de las personas solamente, es un sentimiento de todas las personas que viven en comunidad, que se aceptan y se complementan como peruanos. Pero eso supone aceptar la pluralidad. Aceptar la diversidad, aceptar que los nativos Ashánica, Shipibo, Shawi, Aguajún son tan peruanos como nosotros que somos. Yo soy moche de la costa norte, César es criollo de Lima, pero todos somos peruanos. Así es, todos Entonces, somos peruanos. Cuando la comunidad puede imaginar a todo el resto como peruanos y no como producto de sus regiones, la nación está en formación. Pero podemos decir también que en las últimas décadas se está creando con las migraciones y la modernización la presión de una especie de cultura mestiza que se está afirmando cada vez más y haciendo sentir esa peruanidad plural de gente que viene de diferentes lugares a las zonas urbanas y adquiere una cultura cosmopolita de alguna manera, se va modernizando sus hábitos. Y sí, esto va generando un sentimiento nuevo, digamos. Por ejemplo, San Martín de Porres, que es de los años 50, Huaycán, que es de los años 80, o Villa El Salvador, que es de los años 70. Todos son lugares de inmigración de provincianos que traen sus costumbres, traen su cultura y a veces su propio idioma y reconstruyen sus costumbres provinciales. Y esa diversidad ahora es lo que ha creado la Lima actual. Lima, la ciudad de Lima, capital del Perú, es la ciudad más indígena de América Latina. Más que Bogotá, más que Quito, más que Sao Paulo, más que Buenos Aires, más que la Ciudad de México. Eso es lo que los peruanos a veces no asumen en conciencia. Y además, ¿qué importa? Que no hay ningún problema, ¿no? Nueva Delhi es la ciudad hindú más importante de India, así como, no sé, cualquier ciudad africana. Y Lima ahora refleja más el país de lo que lo hacía hace 2 siglos, ¿no? Claro, cuando era una cosa exótica frente a un país indígena, en realidad. Yo recuerdo los relatos de José María Argueda cuando por primera vez llegó a Lima en los años 30 y hablaba de una ciudad que desconocía, que no podía imaginar. La misma sensación tuvo Huamampoma en 1613 cuando llegó a Lima. Entonces, Lima ha cambiado mucho y los limeños han hecho Lima. Se ha peronizado. Muy bien, con estas palabras ya podemos poner punto final a nuestra entrevista. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Gracias a ustedes.